¿Es posible que la jornada laboral de 40 horas esté llegando a su fin? ¿Estamos frente a una revolución laboral que cambiará para siempre la forma en la que trabajamos? Durante décadas, hemos aceptado el típico horario de 9 a 5 como una realidad inevitable, una rutina que define el curso de nuestras vidas. Pero, ¿y si te dijera que cada vez más personas están diciendo adiós a esa estructura tradicional, renunciando a la vieja idea de lo que significa trabajar a tiempo completo? Piensa por un momento en los cambios que hemos vivido en los últimos años. La pandemia, la transformación digital, el auge del trabajo remoto. Todos ellos han cuestionado no solo cómo trabajamos, sino por qué lo hacemos de esa manera. Las oficinas se vaciaron, los desplazamientos interminables dejaron de tener sentido, y muchas personas descubrieron que su productividad no dependía de estar sentados frente a una pantalla durante 8 horas al día. Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos a un sistema laboral que fue diseñado hace más de un siglo, en la era industrial? Ahora bien, esto no es solo una moda pasajera ni una idea de unos cuantos soñadores. Empresas alrededor del mundo, desde grandes corporaciones hasta pequeñas startups, están experimentando con semanas laborales de 4 días, horarios flexibles, y lo interesante es que en muchos casos los resultados han sido mejores que los esperados. Durante mucho tiempo hemos creído que trabajar duro, largas horas, era sinónimo de éxito. Sin embargo, más y más personas están comenzando a cuestionar esa creencia. Después de todo, ¿de qué sirve tener un buen salario si no tienes tiempo para disfrutarlo? Parece ser que las generaciones más jóvenes están replanteándose el equilibrio entre la vida laboral y personal. Quieren vivir más, no trabajar más. ¿Estaremos frente al fin de la jornada de 40 horas? En este video vamos a explorar por qué cada vez más personas están abandonando ese viejo modelo de trabajo. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo tu manera de entender el trabajo y la vida. En los últimos años hemos sido testigos de un fenómeno notable en el mercado laboral global. Millones de personas, desde trabajadores medios hasta altos ejecutivos, están dejando sus empleos. Este fenómeno laboral ha sido denominado de varias formas. La gran renuncia de 2021 y 2022 vio a millones de personas abandonar sus empleos, impulsadas por el agotamiento, la búsqueda de mejores oportunidades y el deseo de un mayor equilibrio entre trabajo y vida social. En 2023, el enfoque cambió hacia una renuncia silenciosa, donde los trabajadores, en lugar de renunciar, permanecieron en sus puestos, pero redujeron su esfuerzo al mínimo necesario para cumplir con sus obligaciones, sin mostrar compromiso o motivación, reflejando un creciente descontento con el modelo laboral tradicional. Mientras nos adentramos en 2024, el panorama laboral parece estar camino hacia lo que muchos llaman la gran renuncia 2.0, ya que según una encuesta, el 48% de los trabajadores planea buscar un nuevo empleo en el próximo año. Entonces, ¿qué está impulsando este fenómeno? ¿Y qué factores han contribuido a que tantas personas tomen la decisión de dejar sus empleos en un número sin precedentes? La gran renuncia, un fenómeno sin precedentes. La gran renuncia, como se conoce a este fenómeno, ha sido notablemente impulsada por la generación Z y los millennials. En 2021, más de 47 millones de trabajadores estadounidenses abandonaron sus empleos, una cifra récord hasta ese momento. Esa tendencia se intensificó en 2022, cuando más de 50 millones de personas renunciaron, consolidando un fenómeno masivo en el mercado laboral de Estados Unidos. Estas renuncias no se limitaron a un solo sector, sino que afectaron áreas diversas como la hostelería, el comercio minorista y la salud, donde la fatiga laboral y las expectativas salariales insatisfechas jugaron un papel clave. En 2023, aunque el número de renuncias no fue tan drástico, hubo un nuevo fenómeno conocido como renuncia silenciosa. En lugar de renunciar, muchos empleados optaron por hacer únicamente el trabajo mínimo indispensable para mantener sus empleos, sin comprometerse más allá de lo indispensable. Este comportamiento reflejaba un descontento generalizado con las condiciones laborales, donde los empleados sentían que no recibían suficiente compensación ni reconocimiento por su esfuerzo, especialmente tras la pandemia. Así, la renuncia silenciosa se convirtió en un símbolo del malestar acumulado entre los trabajadores jóvenes, quienes demandaban mayor flexibilidad, mejores salarios y un entorno laboral más equilibrado. A pesar de estos movimientos, los sueldos de los CEOs siguieron aumentando.
Según la última edición del informe Paywatch, los directores ejecutivos del Standard & Poor's 500 ganaron en promedio unos 17,7 millones de dólares en 2023. Esto es más de 268 veces el ingreso promedio de los trabajadores de esas empresas. A pesar de los elevados salarios, importantes ejecutivos como Susan Wojcicki, ex CEO de YouTube, Bernard Looney de BP y Rosalind Brewer de Walgreens también renunciaron a sus cargos en 2023, lo que hizo que muchos medios se preguntaran por qué estaba ocurriendo esto. El mercado laboral parece estar atravesando un periodo de reestructuración profunda, impulsada por la demanda de mayor equidad, reconocimiento y bienestar. La gran renuncia y la renuncia silenciosa podrían ser solo el comienzo de cambios más profundos que transformen el mundo del trabajo en los próximos años. Sin embargo, antes de analizar qué es lo que podría suceder en los próximos años en el mercado laboral, debemos responder una pregunta: ¿por qué tantas personas están renunciando? Para desglosar esto, vamos a echar un vistazo a un informe hecho por McKinsey & Company, basado en una encuesta a más de 13.000 empleados de diversos países. Uno de los motivos más significativos que llevan a los empleados a buscar nuevas oportunidades es la percepción de una falta de desarrollo profesional. Los trabajadores buscan roles que les permitan adquirir nuevas habilidades y asumir mayores responsabilidades. Cuando sienten que su empresa no les proporciona las herramientas o el apoyo necesario para crecer, optan por buscar mejores oportunidades en otros lugares. La falta de formación continua y las tareas sumamente repetitivas puede hacer que los empleados se sientan estancados, lo que a su vez alimenta su deseo de cambiar de entorno laboral. La compensación inadecuada es otro factor determinante en la satisfacción laboral. Si los empleados consideran que su salario no refleja su valor o no es competitivo en el mercado, es probable que busquen empleos mejor remunerados. La compensación no se limita al salario base, también incluye beneficios como seguros médicos, planes de jubilación y opciones de flexibilidad laboral. Un paquete retributivo atractivo puede ser crucial para retener el talento, ya que los empleados valoran tanto la remuneración económica como el bienestar personal. La calidad del liderazgo también es fundamental para el compromiso de los empleados. Cuando los líderes carecen de habilidades para motivar e inspirar a sus equipos, la moral se deteriora y aumenta la rotación de personal. Los empleados buscan líderes que fomenten un ambiente de trabajo positivo, que respeten a sus colaboradores y que los desafíen a alcanzar su máximo potencial. Un liderazgo efectivo puede ser un factor diferenciador en la retención del talento, mientras que un liderazgo débil puede llevar a un aumento en la insatisfacción laboral. Los empleados desean sentir que su trabajo tiene un propósito y contribuye a una misión más grande. La falta de sentido en el trabajo es otro de los factores que debemos mencionar, ya que puede desmotivar a los empleados, llevándolos a buscar oportunidades donde pueden sentir que están haciendo una diferencia o aportando valor. Las organizaciones que logran conectar las tareas diarias con un propósito mayor tienden a tener empleados más comprometidos y satisfechos. Las exigencias laborales insostenibles, como largas horas y expectativas poco realistas, pueden provocar agotamiento. Los empleados valoran un equilibrio entre su vida laboral y personal. Cuando este equilibrio se ve comprometido, es probable que busquen alternativas laborales más saludables. Las empresas deben reconocer la importancia del bienestar mental y físico de sus trabajadores para evitar la rotación. Según este informe, otro factor a tener en cuenta es la falta de apoyo entre los compañeros de trabajo o colegas profesionales. Las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo son esenciales para la satisfacción laboral. Por lo tanto, la ausencia de soporte entre colegas crea un ambiente tóxico que puede hacer que los empleados busquen entornos más colaborativos y positivos. Según los expertos, las empresas deben fomentar una cultura de apoyo mutuo para mejorar la experiencia laboral general y así facilitar conservar a sus empleados. La rigidez organizacional, ya sea en horarios o políticas laborales, puede ser otro factor negativo para muchos empleados. Esto se debe a que las nuevas generaciones valoran mucho la autonomía y la flexibilidad. Por lo tanto, las empresas que no se adapten a estas expectativas corren el riesgo de perder talento valioso. A pesar de estas razones, muchas de ellas no son nuevas. La pregunta ahora es, ¿por qué estamos viendo este fenómeno en una escala tan grande ahora mismo? La ley laboral y el estancamiento del salario. Para comprender mejor este fenómeno, es fundamental retroceder hasta 1938, año en que se implementó la Ley de Normas Laborales Justas.
Esta legislación fue un hito en la regulación del trabajo, ya que redujo la semana laboral de 44 a 40 horas, estableció un salario mínimo y definió claramente los conceptos de trabajo a tiempo completo y parcial. También fortaleció el movimiento sindical, empoderando a los trabajadores para luchar por sus derechos. Sin embargo, esta ley se hizo en un momento en que la economía y la productividad eran muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Desde entonces, las últimas 8 décadas han sido testigos de una revolución tecnológica sin precedentes. La invención de la automatización, la computación, la comunicación instantánea y más recientemente el auge de la inteligencia artificial han transformado radicalmente la forma en que trabajamos. Con el paso de las décadas, gracias a esta tecnología, trabajadores de todas las industrias han podido incrementar fuertemente su productividad, es decir, la cantidad de trabajo que pueden realizar en un periodo determinado. Esta mejora ha permitido que se logren niveles de eficiencia y producción sin precedentes, facilitando la realización de tareas que antes requerían mucho más tiempo y esfuerzo. Este gráfico ilustra cómo el nivel de productividad se ha multiplicado por más de 5 desde 1947 hasta 2024. Por ejemplo, al comparar a 2 personas, una utilizando la tecnología de 1947 y otra con la tecnología de 2024, se puede concluir que el trabajador moderno tiene la capacidad de producir hasta 5 veces más. Esto demuestra cómo los avances tecnológicos han revolucionado la productividad, permitiendo que las tareas se realicen de manera más rápida y eficiente. Esta evolución plantea una pregunta crucial. Si la productividad ha aumentado tanto, ¿por qué se sigue trabajando 40 horas a la semana? ¿No deberíamos los trabajadores estar ganando más dinero y trabajando menos horas debido a los avances tecnológicos? Bueno, a pesar del notable incremento en la productividad, lamentablemente el crecimiento salarial no ha seguido el mismo ritmo. Esta imagen revela que desde la década de 1970 los salarios han permanecido estancados a pesar de los significativos aumentos en la productividad laboral. Ahora bien, ¿por qué sucedió esto? En realidad, este fenómeno se debe a una combinación de factores económicos, políticos y sociales que han influido en la dinámica laboral y han permitido que la brecha entre la productividad y los ingresos se amplíe con el tiempo. Veamos. Un motivo temprano de esta desconexión fue la ley Taft-Hartley de 1947. Esta legislación limitó el poder de los sindicatos, lo que resultó en una disminución de gremios y debilitó la capacidad de los trabajadores para negociar mejores salarios y condiciones laborales. Sin una representación fuerte, se volvió más complicado para los empleados obtener aumentos significativos, dejando a muchos en una posición vulnerable en un mercado laboral cada vez más competitivo. La erosión de este poder organizativo ha sido un factor clave en el estancamiento de los salarios a lo largo de las décadas, contribuyendo a la creciente brecha entre productividad e ingresos. Si bien esta ley ha contribuido, no parece ser el único factor, ya que la divergencia entre lo producido por los trabajadores y lo obtenido como recompensa comienza a deteriorarse fuertemente a partir de los años 70, especialmente con la crisis del petróleo, que llevó a una fuerte estanflación. Esta situación combinó una alta inflación con un estancamiento económico, lo que hizo que los salarios reales se redujeran. Los trabajadores enfrentaban un aumento en el costo de vida, mientras que sus ingresos se estancaban, generando una presión económica considerable que afectó su calidad de vida y bienestar general. Otro factor a tener en cuenta es la presidencia de Ronald Reagan en la década de 1980. Su administración implantó políticas económicas que promovieron la desregulación y la reducción del poder de los sindicatos, lo que debilitó aún más la capacidad de los trabajadores para negociar mejores salarios. Las políticas de Reagan, centradas en la libertad económica y la reducción de impuestos para las empresas, llevaron a un crecimiento de la desigualdad. Aunque la economía experimentó un auge, los beneficios no se distribuyeron equitativamente, dejando a muchos trabajadores sin el aumento salarial correspondiente a su productividad, contribuyendo así al estancamiento salarial que perdura hasta hoy. A esto se sumó la globalización y los acuerdos de libre comercio en los años 90, como el NAFTA, que incluía a Estados Unidos, Canadá y México. Estos tratados expusieron a los trabajadores estadounidenses a una competencia feroz de países con salarios mucho más bajos. Como resultado, muchas empresas comenzaron a trasladar la producción al extranjero, lo que llevó a la pérdida de empleos bien remunerados en Estados Unidos y a una presión adicional sobre los salarios locales. Esto creó un entorno donde, a pesar de la creciente productividad, los trabajadores no podían beneficiarse de ellas.
Ya entrado en el nuevo milenio, el auge de plataformas como Uber y Lyft han transformado la forma en que las personas generan ingresos. Muchas personas han dejado sus empleos tradicionales de 8 horas en busca de la flexibilidad que estas plataformas ofrecen. Sin embargo, esta transición ha llevado a una creciente desconexión entre la productividad y los ingresos. Aunque estos trabajos pueden generar ingresos inmediatos, a menudo no proporcionan las protecciones salariales ni los beneficios laborales que solían ser mucho más comunes en los empleos tradicionales. Este cambio ha dejado a muchos trabajadores en una situación precaria, donde la falta de estabilidad se traduce en una brecha aún mayor entre su productividad y los ingresos que realmente reciben. Parece que, en conjunto, todos estos factores han creado un sistema laboral donde, a pesar de que la tecnología ha hecho el trabajo más eficiente, los trabajadores están ganando menos de lo que realmente deberían. Todo esto ha llevado a que muchos trabajadores reconsideren sus prioridades y se cuestionen el valor de sus empleos. La desconexión entre la productividad y los salarios, junto con la falta de estabilidad en los nuevos trabajos, ha hecho que muchos se sientan insatisfechos. Esto, sumado a la pandemia de 2020, ha impulsado a las personas a renunciar a empleos que no le brindan felicidad ni propósito. Ahora, más que nunca, están buscando un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, priorizando su salud mental y el bienestar general por sobre la simple necesidad de ganar dinero. Así que, mientras muchos se alejan de la jornada laboral de 40 horas, nos encontramos en un punto de inflexión. La insatisfacción laboral y la búsqueda de un propósito más profundo han llevado a una ola de renuncias. Pero, ¿qué vendrá después? ¿Están las empresas listas para adaptarse a esta nueva realidad? ¿O por el contrario, veremos un regreso a las viejas prácticas que buscan retener a los empleados a cualquier precio? La incertidumbre nos rodea y no sabemos qué nos deparará el futuro. La pregunta es, ¿cómo cambiará la forma en que vivimos y trabajamos en los próximos años? La historia aún se está escribiendo.